Lectura que corresponde al día número 91 de este año, 365 lecturas diarias, la Biblia en un año, abril primero, lectura número 91, Deuteronomio 18, 1 al 20:20. Recuerda que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirán ninguna asignación de tierra entre las demás tribus de Israel, pero tanto los sacerdotes como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor, porque esa es la parte que les corresponde. No tendrán tierra propia entre los israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como les prometió. El ganado, las ovejas y las cabras que el pueblo traiga como ofrenda, los sacerdotes podrán tomar para sí la espaldilla, la quijada y el estómago. También les darás a los sacerdotes la primera porción de los granos, del vino nuevo, del aceite de oliva y de la lana que obtengan en temporada de esquila, pues el Señor tu Dios eligió a la tribu de Leví, que entre todas las tribus, para que sirva en nombre del Señor por siempre. Supongamos que un levita decide dejar su ciudad de Israel, sea cual fuere la ciudad, para mudarse al lugar de adoración que el Señor elija. Podrá servir allí en nombre del Señor su Dios, igual que sus hermanos levitas que ya estén sirviendo al Señor en ese lugar, y podrá comer su porción de los sacrificios y las ofrendas, aun cuando también reciba sustento de su familia. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería, ni que haga interpretación de agujeros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o vidente, ni que invoque al espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Moisés siguió diciendo: el Señor tu Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso es fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron: no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor me dijo: lo que el pueblo dice es cierto, levantaré un profeta como tú de entre mis hermanos israelitas, pondré mis palabras en su boca, y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordené. Lo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre, pero todo profeta que falsamente afirme hablar de mi nombre o hable en nombre de otro Dios tendrá que morir. Tal vez se pregunten cómo sabemos si una profecía viene o no del Señor. Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Cuando el Señor tu Dios destruya las naciones que ahora ocupan el territorio que Él está por entregarte, tomarás para ti las tierras y te establecerás en las ciudades, en las casas de esas naciones. Luego deberás apartar 3 ciudades de refugio en la tierra que el Señor tu Dios te da. Estudia el territorio y divide en 3 regiones esa tierra que el Señor te da, de modo que haya una de las ciudades en cada región. Entonces cualquier persona que haya matado a otra podrá huir de una de las ciudades de refugio para ponerse a salvo. Si un individuo mata a otro accidentalmente y sin enemistad previa, el responsable de la muerte podrá huir a cualquiera de esas ciudades para vivir a salvo. Por ejemplo, supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al bosque, y cuando uno de los dos se levanta el hacha para cortar un árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio para vivir a salvo. Si la ciudad de refugio más cercana quedara demasiado lejos, un vengador enfurecido podría rastrear al que causó la muerte y quitarle la vida. En este caso, la persona moriría injustamente porque nunca antes había mostrado enemistad hacia el muerto. Por esa razón, te ordeno que apartes 3 ciudades de refugio. Si el Señor tu Dios extiende su territorio como les juró a tus antepasados y la entrega y toda la tierra que les prometió, deberás designar otras 3 ciudades de refugio adicionales.
Él te dará esa tierra si te aseguras de obedecer todos los mandatos que te di, es decir, si siempre amas al Señor tu Dios y andas en sus caminos. De esa manera evitarás que mueran personas inocentes en la tierra que el Señor tu Dios te da como tu preciada posesión. Entonces no serás responsable de la muerte de inocentes. Pero supongamos que alguien está enemistado con un vecino, le tiende una emboscada a propósito y lo mata, y luego huye a una de las ciudades de refugio. En ese caso, los ancianos de la ciudad del asesino enviarán representantes a la ciudad de refugio para traerlo de regreso y entregarlo al vengador del muerto para que le quite la vida. No sientas lástima por este asesino. Limpia a Israel de la culpa y entonces todo te saldrá bien. Limpia a Israel de la culpa de asesinar a personas inocentes, entonces todo te saldrá bien. Cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, nunca le robes terreno a otro, cambiando de lugar los límites de la propiedad que sus antepasados establecieron. No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testigo y el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse ante el Señor y acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en ejercicio de esos días. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presentara cargos falsos contra otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra semana. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. No muestres compasión por el culpable. Seguirás la regla que seguirás esta vida por nada, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos, los enfrentes con caballos o carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor, tu Dios, es quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá: préstame atención, hombres de Israel, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor tu Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Luego los jefes del ejército se dirigieron a las tropas y dirán: alguno de ustedes acaba de construir una casa, pero aún no se la ha estrenado. De ser así, puede irse a su casa, podría morir en batalla y otro estrenaría su casa. Alguno de ustedes acaba de plantar un viñedo, pero aún no ha comido ninguno de sus frutos. De ser así, puede irse a su casa, podría morir en batalla y otro comería los primeros frutos. Alguno de ustedes acaba de comprometerse con una mujer, pero aún no se ha casado con ella. Bien, puede irse a su casa y casarse. Podría morir en batalla y otro se casaría con ella. Luego los jefes también dirán: ¿algunos de ustedes tienen miedo o están angustiados? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Una vez que los jefes terminen de hablar a las tropas, nombrarán comandantes para cada unidad. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, primero debes ofrecer condiciones de paz a sus habitantes. Si aceptan las condiciones y te abren las puertas, entonces todos ellos quedarán obligados a servirte haciendo trabajos forzados. Pero si no quieren hacer la paz y se preparan para luchar, deberás atacar la ciudad. Cuando el Señor tu Dios te entregue la ciudad, mata al filo de la espada a todos los hombres de ese pueblo. Sin embargo, podrás quedarte con todas las mujeres, los niños, los animales y el resto del botín de la ciudad. Podrás disfrutar de todo el botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te entregue. Estas instrucciones solo se refieren a las ciudades lejanas, no a la de las naciones que ocupan la tierra donde estás a punto de entrar. En las ciudades que el Señor tu Dios da como preciada,
da como preciada posesión, destruye a todo ser viviente. Tienes que destruir por completo los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, a los hueveos, a los jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ordenó. Así evitarás que los pueblos de esta manera te enseñen a imitar las costumbres detestables que practican cuando rinden culto a sus dioses, lo cual te hará pecar profundamente contra el Señor tu Dios. Si al atacar una ciudad la guerra se prolonga, no puedes contar los árboles a hachazos. Puedes comer de los frutos, pero no puede que derribes un árbol. ¿Acaso los árboles son enemigos a los que tenemos que atacar? Solo corta los árboles que sabes que no son aptos para comer, úsalos para la fabricación de todo lo que necesites para atacar la ciudad nueva. Seguimos con la lectura de Lucas 9, 28-50. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro y a Juan y Santiago a una montaña para orar, y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida que Jesús de este mundo, en lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén, y Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, cada una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube nos cubrió, y mientras los cubría se llenaron de miedo. Entonces desde la nube una voz dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Cuando la voz terminé de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, después que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro con Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó: Maestro, te suplico que veas a mi hija. El único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca. Lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a sus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Gente corrupta y sin fe, dijo Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo al hombre: tráeme a tu hijo aquí. Cuando el joven se acercó, el demonio le arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. En asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración de Dios. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Escúchenme y recuerden todo lo que digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto en ellos, por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante, pero Jesús conocía lo que ellos pensaban. Así que trajo a un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo: Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Todo el que me recibe a mí también recibe al Padre, quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Jesús le dijo: No lo detengan. Todo lo que no está en contra de ustedes está a su favor. Salmo 7, versículo 3, Salmo 73, versículo 1 al 28. En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer.
porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano, tan fuerte y tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren, esos perversos disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Proverbios 12, versículo 10. Los justos cuidan de sus animales, pero los perversos siempre son crueles. Esta es la lectura que corresponde al día número 91. Los espero para la lectura del día número 92. Y así completará en 365 días la lectura de la Biblia.